Muy buenas traders, ayer seguramente os disteis cuenta del gran movimiento que hubo en el mercado a última hora de la sesión americana. Esto se produjo porque tuvimos las tres noticias fundamentales que ya os comentaba en el vídeo del lunes del eurodólar, y si no habéis estado en él, pasaros por él, porque ayer tuvimos discurso de la Reserva Federal y tuvimos las proyecciones macroeconómicas. Sí, esas proyecciones macroeconómicas que van a afectar al dólar y por ende van a afectar al euro dólar de manera muy importante, al igual que al oro y a todos los activos que dependen de este, de una manera realmente importante. Pero, ¿qué es lo que se dijo en el discurso? ¿Qué es lo que se dijo en esa rueda de prensa? ¿Qué es lo que se dijo en las proyecciones macroeconómicas? Bueno, acompañadme a lo largo de este vídeo que sin duda os interesa. Lo primero de todo, como siempre, ya sabéis que podéis seguirme en todas mis redes, lo tenéis en la descripción del vídeo, ya sabéis, mi canal de YouTube, mi canal de Telegram, donde ahí comparto análisis, al igual que otros traders, todos los días, a todas horas. Por lo tanto, ya os digo yo que es de muchísima utilidad para aquellos que estéis empezando. Dicho esto, arrancamos. Ya sabéis que por lo general todos los vídeos tienen un componente técnico y un componente fundamental. En este caso, principalmente nos vamos a centrar en el apartado fundamental y, por supuesto, os diré a día de hoy, a día jueves, cuál es la previsión que tengo yo para el euro dólar a finales de esta semana. Lo primero de todo, empezamos con la parte de qué es lo que ha hecho la Reserva Federal, o por lo menos qué es lo que ha hecho respecto a los tipos de interés. Los tipos de interés, ayer la expectativa era de que no fuesen a bajar. Eso lo teníamos totalmente claro y totalmente meridiano. De hecho, ocurrió así. La Reserva Federal pues cumplió con lo esperado y mantuvo los tipos de referencia en el 5,25, 5,5, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para los miembros de la Fed las métricas de la economía americana son positivas. Entonces, claro, ¿qué es lo que están viendo ellos? Pues bueno, pues que tienen una revisión al alza del PIB para todos los periodos, es decir, va muy bien, y luego unas mejoras, si no son lo suficientemente buenas, de las expectativas del mercado laboral. Además, Powell, en este último punto, pues dice que los desequilibrios, y esto lo menciono muchas veces, entre la oferta y la demanda cada vez son menores y que las presiones salariales, que en este caso son lo que más afectaba a Estados Unidos de cara a la inflación, pues cada vez evolucionan de una manera mejor, es decir, en la manera adecuada. Por otro lado, y respecto a la inflación, dice que hasta que no lleguemos al objetivo del 2%, no piensa frenar. También dice, por otro lado, que pues ahí sigue habiendo pues, baches en el camino, por supuesto, el año pues no es nada fácil, entre ellos pues no los quiso decir, pero está claro que el cambio en presidencia de Estados Unidos, el conflicto de Ucrania con Rusia, cómo se termine de resolver el tema en Oriente Medio entre Israel y Hamas, es decir, que digamos que el escenario macroeconómico no es fácil, pero el de seguir todo como sigue hoy en día, los datos macroeconómicos, tanto de empleo como de PIB, deberían de ir bien. Entonces, ¿qué es lo que mantiene o qué es lo que se espera por parte del mercado? Pues mira, empezamos este año, y esto es una cosa que yo comenté, empezamos este año con expectativas de 8 recortes de tipos. En el mes de febrero bajamos a 5 expectativas de recortes de tipos. Y hoy, en la estimación, en el dot plot, es decir, lo que se llama el equilibrio entre las posiciones de los expertos y de los miembros de la Reserva Federal, se habla ahora de 3. Ya han pasado 3 meses, es decir, han caído a menos de la mitad. Por lo tanto, yo, como siempre os he dicho y siempre os he mantenido, pues muy probablemente no lleguemos a 3, o si llegamos a 3 son septiembre, octubre y noviembre. Pero en este caso yo creo que incluso nos podremos impulsar por las dos y en ningún caso en el mes de junio. También por otro lado, ha dicho que, pues bueno, que debería de estar tranquilos por ahora porque no va a tomar cambios en la decisión de política monetaria. Claro, esto, pues ¿qué es lo que deberíamos nosotros de pensar? Pues bueno, pues que el mercado, en todo caso, fijaros, como también es un poco cabroncete, en el año 2023, las expectativas de recorte de tipos en marzo, cuando justamente el mes de diciembre, eran prácticamente el 90%. Ya hemos pasado el mes de marzo y ahí, por supuesto, no se han recortado. Para el mes de junio, las expectativas hace una semana, no tan lejos, eran de cerca del 80%. Hoy son del 61%, bueno, después de la reunión. Y luego, por otro lado, pues fijaros también en otro orden de cosas, ¿no? Pues que dentro de la reunión también pues hay otras conclusiones, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones? Pues bueno, ¿cómo va a acabar la economía americana? ¿Por qué Powell ha dicho esto? Bueno, pues nosotros tenemos el informe, yo tengo el informe y os lo traigo en versión bastante resumida.
Por un lado, la inflación PCE, o lo que viene siendo la inflación general, pues en 2024 sus previsiones es que van a ser del 2,4 versus al 2,5, es decir, va a mejorar una décima. Y en el 2025 bajará al 2,1 y en el 2026 llegaremos al 2. Es decir, que todavía quedan 2 años muy largos para que acabemos viendo el 2% de la inflación. Eso no significa que no vayan a bajar los tipos, pero que ya os digo yo que va a ser mucho más lento de lo esperado. Por otro lado, en la subyacente, hasta el año 2026, de igual manera, tampoco vamos a ver caídas hasta el 2%. El crecimiento del PIB, pues el crecimiento del PIB, fijaros que este año se prevé del 1,8, pero en 2025 y 2026 se ve también del 1,8, bueno, corrijo, en el año 2024 se ve del 1,4, en 2025 el 1,8 y en el 2026 del 1,8. En todo caso, por debajo del 2%, un crecimiento bastante estanco. También es cierto que los tipos de interés andan muy caros y por lo tanto, pues tampoco podéis pensar que la economía americana va bollante. Y luego, por otro lado, fijaros que los tipos de interés, y esto es el tipo director de la Fed Fund, ¿vale? Que pues bueno, es un diagrama de puntos, ¿no? Que básicamente pues, nos dice dónde están las estimaciones de los tipos de interés en el medio y largo plazo. Pues bueno, para 2024, ahora mismo nos encontramos en el 5,25, estiman que puede acabar en el 4,5, es decir, 3 bajadas de 0,25. Luego en el 2025 estiman que de los 4,50 pues bajemos a los 3,75 y en 2026 estiman que bajemos al 3,25, 2,25, es decir, que bajemos en prácticamente 3 años a la mitad los tipos de interés. Teniendo en cuenta que hay 36 meses de por medio, pues podéis haceros a la idea prácticamente de todo el tiempo que pueda haber y que a lo mejor con 3 bajadas al año, pues tenemos que quedar por contentos, ¿no? Por lo tanto, ya os digo yo que esto va a ser un proceso más lento y más agónico de los que algunos piensan. Por otro lado, ¿cuáles son, digamos, ¿no? las también aparte de los datos macroeconómicos, cuáles son las principales conclusiones pues, de la rueda de prensa, aparte de, pues, por supuesto, lo que os he dicho de Powell? Pues que la primera de todos, que la inflación sigue siendo excesiva, es decir, si os dais cuenta, hasta dentro de 3 años no van a bajar los tipos de interés. Por otro lado, el Comité de Política Monetaria pues dice que no recortará los tipos en el corto plazo, y esto os lo subrayo, no lo recortará en el corto plazo. Junio es el corto plazo. En economía, el medio plazo empieza a los 6 meses, el largo plazo a partir de un año. O sea, técnicamente hablando, incluso con la literatura encima de la mesa, pues esto no debería de ocurrir. Por otro lado, el crecimiento económico, como os he dicho, se modera. Bueno, no es una cosa extraña, pero bueno, va a ir mejorando año a año. Y por otro lado, pues se sugiere que podamos ver una bajada, pues porcentualmente importante, más probablemente en el año 2025 que en este año 2024, ¿no? Por lo tanto, si os dais cuenta, realmente lo que tenemos encima de la mesa son unos datos macro muy buenos, unos datos macro que podrían ser mejores, pero dentro del contexto actual son muy buenos. Estados Unidos, bajo ningún concepto, entra en recesión, que era uno de los posibles problemas que podía haber. Mejora el empleo, se reduce la presión sobre los salarios, es decir, se reduce la inflación. Y por otro lado, la Reserva Federal pues ha conseguido lo que se llama el soft landing. Si os dais cuenta, al final la economía americana pues no está sufriendo tanto los tipos de interés como cabía esperar en un principio. Ahora bien, también, ¿qué es lo que os puedo contar respecto al dólar? ¿Cómo afecta todo esto al dólar? Pues bueno, pues todo esto afecta al dólar de una manera importante. Es cierto que ayer tuvimos un ascenso del euro dólar porque parecía que el dólar pues se iba a debilitar. Bueno, y ni mucho menos. Eso ya sabéis que, como siempre os digo, se producen desequilibrios de mercado. Si ha dicho que no va a recortar los tipos en el corto plazo, si ha dicho que el empleo va bien, pues como se ha vuelto a mantener más de una vez y de dos, eso nos lleva al mes de septiembre y pues muy probablemente el Banco Central Europeo reduzca los tipos antes. Por lo tanto, ¿qué es lo que cabe esperar? Pues lo que estamos viendo en la vela de hoy. En las expectativas de ayer a última hora de la noche, que también os digo, es una manipulación del libro, hoy estamos viéndolas corregidas. Es decir, una vez ha entrado dentro de ese triángulo que os hablé al principio de la semana, pues hemos empezado a ver cómo vuelve a corregir. Si bien es cierto, el impulso de ayer pues trastoca las previsiones que teníamos al inicio de la semana, ya os digo yo que volveremos a encontrarnos en el 1,084. ¿Por qué? Porque al final todo el ruido que hay de fondo, toda la situación actual sostiene que el euro, que esta semana ni se le ha visto ni se le espera, pues muy probablemente se mantenga en el terreno de lo neutral, mientras que el dólar debería de ser positivo porque al igual que las expectativas que teníamos
a principios de marzo no se cumplieron y fijaros cómo cayó desde principios de marzo el euro dólar, pues en este caso lo que tendríamos que ver es algo de manera similar. Lleva tiempo, estos movimientos son inciertos, pero ya os aseguro que en el corto o medio plazo el euro dólar lo acabaremos viendo caer de una manera muy importante. No me voy a meter en el aspecto técnico, como os he comentado, porque hoy era sobre todo comentar qué es lo que se había dicho por parte de la Reserva Federal y por parte del informe de la Reserva Federal de datos macro, de proyecciones macroeconómicas, y por lo tanto, pues bueno, para vuestro trading, estaros tranquilos que el dólar debería de recuperar, que esto simplemente es un movimiento ahora mismo de manipulación y de expectativas, porque la Reserva Federal no ha cambiado su posición, no ha dicho que vaya a cambiar lo que lleva haciendo en los últimos 3 y 6 meses y por lo tanto, si nada cambia, ¿por qué debería de debilitarse el dólar? De hecho, todo lo contrario, debería de fortalecerse. Así que con esto me despido, espero que os sea de utilidad este vídeo y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.